y hasta dónde nos lleva eso, ¿verdad? Pero que lo mande, me quedo yo con los niños. Si quiere un ratito estarse ahí, está bien. Y yo pregunto, dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelvo a repetir, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Usted cree que creer y ser bautizado lo va a llevar al cielo? Es parte, ¿verdad? El ser bautizado y el creer es parte de un cristianismo real y sincero. Pero realmente, con tristeza lo digo, hay muchos que son bautizados, que pertenecen a una iglesia, que tienen 20 años o simplemente ni pertenecen a ninguna iglesia, van a una, van a otra, participan, les gusta una cosa de una, de otra, pero no han realmente echado raíz en alguna iglesia. Y si no han echado raíz en ninguna iglesia, menos han echado raíces con el Señor. Y se oye fuerte, ¿verdad? Y no estoy juzgando, yo tengo que hablar la palabra y llevarlos a entender realmente lo que significa el creer en el Señor. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es creer? ¿Qué cree usted que es creer? Dice la palabra, el diccionario dice creer, acción o razonamiento para mostrar la verdad o falsedad de una cosa. Entonces, el que yo crea, puedo creer que esto es falso o puedo creer que esto es real. ¿Sí o no? Entonces, la segunda razón es considerar posible o probable una cosa, aunque sin llegar a tener una seguridad absoluta. Por ejemplo, creo que ganaremos. Los que, ¿verdad?, están en el equipo y les tienen sus partidos de fútbol, ¿verdad? Y dicen, creo que ganaremos, ¿verdad? Es una cree algo que puede que no suceda. La tercera, considerar una cosa como verdadera o segura, especialmente si para ello no se cuenta con demostraciones. Creer, va el ejemplo, creer en la existencia, por ejemplo, de los ángeles. No los veo, pero yo creo que existen los ángeles. Entonces, es una manera de creer, ¿verdad? ¿Es esto suficiente para ser salvo, el creer? Como dice Marcos, el que creyere y fuere bautizado, son dos acciones, el creer y ser bautizado, ¿verdad? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Podemos creer que sí existe, podemos creer que no existe, podemos creer que sí suceda, podemos creer que no suceda. Entonces, se cree que si pongo mi mano en la lumbre, ¿qué va a suceder? Me voy a quemar. ¿Por qué lo creo? ¿Por experiencia o porque lo he visto o porque me han dicho? Pues a veces por experiencia, ¿verdad? Porque estamos cocinando y, ¡ay!, ¿verdad? Con poquito creemos que eso nos va a suceder, que nos vamos a quemar. Entonces, la salvación depende también del creer, de creer que si yo me bautizo, ¿verdad? Tengo una responsabilidad con Dios y Él perdonó mis pecados y no se va a acordar más de ellos. Entonces mi responsabilidad es que yo creo que se produjo un cambio, aunque no lo vi, pero que yo tengo que cuidarme y guardarme, porque si no me quemo. O sea, me quemo, ¿verdad? Al yo faltar, no es que Dios ya se volvió a recordar de mi pasado, es que yo empecé a juntar otra vez otro costalito
de más cosas. Y no va a venir, pastora, me quiero volver a bautizar porque ya pequé. El bautismo es una vez, ¿verdad? Por fe, creyendo, pero no volviendo a delinquir, no volviendo a faltar, no volviendo a pecar, no volviendo a hacer lo que antes había hecho. Santiago 2:18 dice, ahora bien, alguien podría argumentar, Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Esta es la nueva traducción viviente. Ahora bien, alguien podría argumentar, o sea, alguien podría decir, a ver, tú tienes fe, pero yo tengo buenas acciones. Es de lo que se trata, ¿verdad? Le está diciendo uno al otro, tú tienes fe, pero yo tengo buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y los mostraré mi fe con mis buenas acciones. Dice el 19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Es una versión simple para que la podamos entender. Disculpe, me ando un poco mal de la garganta. Entonces, en este versículo no es suficientemente creer. Porque ¿qué dice? Que también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿es suficientemente creer? No. Porque yo puedo creer que hay un Dios, que hay una palabra. Puedo creer y saber que Dios puede moverse y manifestarse en sanidad. Puedo creer en muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, podemos darnos cuenta que es necesario creer, pero que va junto con acción y hechos, como por ejemplo, si usted ya creyó, si usted ya fue bautizado, debemos tener una manifestación de una vida recta delante de Dios, de una vida íntegra para con Dios. Dice Salmo 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley y del Señor meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida al sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Este es los frutos que debe producir el cristiano. Salmo 1. Trae bendición a nuestras vidas, ¿verdad? El caminar en obediencia al Señor, pero también trae consecuencias el quebrar, ¿verdad? La ley del Señor, las reglas, la palabra. Gálatas 5:16 dice, los dones espirituales son la manifestación del poder de Dios en la vida de sus hijos. Es necesario desarrollar después de un bautismo
es necesario desarrollar los frutos del Espíritu. Es necesario hacer cambios en nosotros que sean visibles no solamente para el Señor, ¿verdad? Manifestarlos, sino para los que nos rodean. Porque si nosotros, ¿verdad? Creemos en el Señor Jesucristo, pues cuidémonos de no ser como el diablo que cree y tiembla. Cuidémonos de eso. Apliquemos la palabra de Dios y vivamos conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Manifestando frutos del Espíritu. Todo ser humano produce alguna clase de fruto en su vida, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Hay acciones buenas y hay acciones malas. Todos podemos producir un fruto en nuestras vidas. Cuidémonos de que sea el malo y cuidemos o desarrollemos el bueno, ¿verdad? El fruto que da testimonio. Algunos producen frutos malos y destructivos, pero los que andan en el Espíritu producen frutos eternos y de bendición. Los frutos de la carne, el ser humano que no tiene la vida del Espíritu en su interior, no puede producir los frutos de Dios. Es necesario que nosotros crezcamos en el Espíritu, porque nosotros creemos en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo que nos da fuerza, que nos ayuda a caminar rectamente. Lo que antes hacíamos, bueno, antes es que yo fumaba, pero ahora que estoy viniendo a la iglesia no puedo dejar de fumar, pero yo sé que no es bueno, yo sé que no le agrada a Dios. No tanto que no es bueno para mi salud, sino que no le agrada a Dios el fumar. Un ejemplo, entre muchas cosas, decir malas palabras. La palabra de Dios dice que Él no se agrada de esas personas. El engañar, el mentir, el tomar. Dios no se agrada de esas personas, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de tener cambios. Hay personas que cuando vienen a los pies de Cristo tienen un cambio instantáneo. Así, dejan toda la manera de vivir desaparece. Pero hay otros, ¿verdad? Que poco a poco. Pero cuando nosotros empezamos a sentir que las cosas que estamos hacíamos, no son correctas, quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros, porque es un regalo que Él nos da. Él es un don de Dios. Él danos el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos creído en Él, nos hemos bautizado en obediencia y viene el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando Él se bautizó, en ese momento dice que descendió el Espíritu sobre Él. Y de ese momento en adelante empezó a hacer milagros. Empezaron a manifestarse los milagros. ¿Por qué? Porque su presencia, ¿verdad? El Espíritu de Dios estaba en Él. Y es el que da el poder, la autoridad. Entonces, cuando ustedes ya ahora, los que se bautizaron en obediencia, ¿verdad? Lo hicieron, van a tratar de mantenerse en una vida íntegra delante de Dios, con manifestaciones del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios ya está en ustedes. Pero hay que aprender a que ese Espíritu que está dentro de ustedes también sea junto a ustedes y sobre ustedes. Son dos cosas diferentes, son tres cosas diferentes. Pero debemos anhelar las tres manifestaciones, las tres maneras en que el Espíritu, ¿verdad?, se vivifica en nosotros. Ese que cuando nos dice, no, es que yo ya no debo de hacer esto porque no le agrada a Dios. Es el Espíritu que está en ti, que se depositó en ti para que puedas tú salir adelante. Dios no dice, bueno, convertidos y bautizados y ya, ¿verdad? Hazle como puedas. Un padre no tiene a un hijo y le dice, bueno, pues ya naciste, ya tienes el privilegio de estar en este mundo, gracias a mí, pues hazle como puedas. ¿Verdad? Se va manteniendo, se va cuidando, se va educando, se va preparando, se va enseñando. Así debe ser nuestro ser. Tenemos la responsabilidad de irlo alimentando, de irlo ayudando a crecer sano y saludable. Entonces, debemos aprender a desarrollar los frutos del Espíritu en nosotros que nos van a ayudar a agradar al Señor. Por el contrario,
cuando no tenemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Dice, sus frutos serán como el tamo que arrebata el viento. Salmos 1:4 dice, sus frutos serán destructivos para él y para otras personas. Pablo elabora una lista parcial a modo de ejemplo de los frutos de la carne en Gálatas 19:21. Y usted apunte para que usted vaya estudiando en su casa. Acuérdese que no venga y tome solamente lo que yo le diga. Usted escriba y vaya, lea, y que el Señor le dé la revelación propia, ¿verdad? La manifestación de lo que Él le quiso hablar en este día. Entonces, Gálatas 5, 19, 21, ¿verdad? Y dice, como adulterio, pues si antes, ¿verdad? Usted le hacía el adulterio, pues ya no le haga adulterio. Porque entonces, si usted sigue con esa misma manera de vivir, quiere decir que el Espíritu de Dios está simplemente ahí, moviéndose, ¿verdad? En usted, ahí pasivo, no hay un cambio, no hay nada. Pero entonces, cuando usted dice, bueno, yo voy a hacer cambios, ¿verdad? Yo no voy a adulterar, yo no voy a fornicar, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada inmundo que deshonre este templo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, y que deshonre, ¿verdad?, a los que están alrededor mío, mis hijos, mi familia, mis padres, quien sea. Lascivia. Yo lucho, va a decir, con la lascivia, ¿verdad? Es que yo antes en el mundo así me enseñaron desde niño, ¿verdad? Que para ser hombre yo tenía que ver pornografía, o tenía que ir a visitar los lugares de donde bailan las mujeres, o cosas de esas. O estar mencionando palabras obscenas, groseras. Cuando nosotros venimos al Señor, debemos tener un cambio. No pornografía, no malas palabras, no idolatría, no hechicería, no enemistades. Reconciliarse con todos. Si antes tenías un problema con alguien, pedirle perdón. No fue mi culpa, fue la culpa de que no le hace. Pide perdón, arréglate con esa persona para que los frutos del Espíritu en ti sean vivos, sean reales y puedas tener una vida agradable delante del Señor. Entonces dice, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Los practicantes de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero tristemente, ¿sabían ustedes? Aún dentro de la iglesia, hay gente aún practicando estas cosas. Y van a la iglesia. Claro, en la hechicería van los horóscopos, van a los caracoles, la leída de manos, todo eso va incluido. Todo eso va incluido en lo que es en la hechicería. Y hay gente dentro de la iglesia practicando, no todas, pero alguna de estas cosas, que igual corrompen la integridad de tu persona, la fidelidad y el amor a Dios. Entonces no estamos siendo sinceros. Estamos como el que dice a la esposa o la esposa al esposo, te amo, pero mirando a otras, pero haciendo otras cosas desagradables que deshonran tu matrimonio, que deshonran a tu mujer o a tu esposo. Los frutos del Espíritu, en contraste con los frutos que producen los hombres y las mujeres que no tienen la vida de Dios en su interior. ¿Cómo podremos nosotros decir que somos cristianos, que amamos a Dios, cuando los frutos se manifiestan? Todo lo contrario. Los frutos que producen los hombres y las mujeres, los cristianos llenos del Espíritu Santo, debemos producir innumerables y poderosos frutos, como lo indica Salmo 103. Los cristianos son como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y lo hemos desarrollado y lo hemos practicado y estamos viviendo una vida recta delante de Él, fíjense lo que dice la palabra de Dios, que seremos
árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Pero muchas veces parecemos árboles secos, que ni damos sombra a nuestra familia, a nuestros hijos, menos vamos a darle sombra, buena sombra a los demás. ¿Por qué? Porque las raíces que tenemos, ¿verdad? Está sembrado en una área árida, seca, donde no hay agua. Pero decimos que tenemos el Espíritu de Dios. Y en verdad lo tenemos. Pero no hemos dejado que nos dirija y nos lleve a una vida recta delante de Dios. Vivimos como queremos porque, ¿qué creen? Tenemos el libre albedrío. Así que hoy puedo hacer y mañana me puedo arrepentir, porque Él me dio la libertad. No, hermanos, esa libertad del libre albedrío es un derecho que Él nos da, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar o podemos decir, ¿sabes qué? Yo te lo entrego de regreso. Gracias porque me das la libertad. Porque si Él no nos diera esa libertad, entonces sería un gobernante rígido que solamente lo que Él quiere se haría. Entonces usted no puede decir eso. Dios nos da la libertad. Dios nos da la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Él no nos obliga a nada. Pero cuando nosotros entendemos que escogemos mal, que tomamos malas decisiones, entonces le decimos, gobiérname tú. Ahí está el libre albedrío, yo te lo entrego a ti. Tú sé escogiendo y gobernando por mí. Porque de esa manera no va a haber errores. Que de su fruto da a su tiempo y todo lo que hace prospera. Muchas veces queremos emprender negocios, queremos casarse, los que no están casados, tener novio, novia, hacer cosas. Y no prosperan, se queda todo a medias. Es tiempo de que haya un cambio en eso. Si antes era así, pues hoy no debe ser así. Debemos nosotros empezar realmente a dejar que el Señor se manifieste en nosotros, escudriñando la palabra y entendiendo los frutos del Espíritu. ¿Cómo debo desarrollarme? ¿Qué debo de dejar de hacer en mí? Honrar, respetar, no robar, no mentir. Estos frutos no son producidos en forma natural por los seres humanos, sino que son el resultado de andar en el Espíritu. Usted de la noche a la mañana no va a empezar a caminar y casi hasta volar, ¿verdad? Porque es santo. Sino usted le dice al Espíritu Santo, llena mi vida, enséñame. Ayúdame a vencer estos temores, ayúdame a vencer esta adicción, ayúdame a vencer esto que siento, esta falta de perdón, este rencor, este odio. Espíritu Santo, ayúdame. Y tanto usted lo repita que cuando usted menos piense, usted se va a dar cuenta que su vida tomó otro giro, otro cambio. Cuando usted le diga al Espíritu Santo, ven y gobierna mi vida, gobierna mis pensamientos. Ayúdame a cambiar, ayúdame a pensar diferente. Algunos de estos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos de estos frutos son amor. Pero amamos a quien nos ama o amamos a nuestros hijos, amamos a las personas, que es fácil de amar. Y nos cuesta amar a nuestros enemigos. Nos cuesta amar a los que nos hirieron y nos hicieron daño. Entonces no estamos viviendo conforme el Espíritu. Gozo. Estamos tan afligidos, tan preocupados, tan angustiados. No hay gozo, no hay paz. Pero somos cristianos, ¿verdad? Ya llevamos todo, ya nos acabamos las uñas de las manos, de los nervios y ya vamos por la de los pies, ¿verdad? Nos convertimos así en cirqueros, nos doblamos y hasta los dedos de los pies de las angustias y las preocupaciones. Debemos tener paz, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero son muchas más los frutos del Espíritu. Aún hay más. Nos hace proclamar
de la palabra nos da buenas obras, nos lleva a una vida de entrega y de servicio desinteresado por los demás. Muchos prestamos ayuda y damos y hacemos, ¿sabe por qué? Porque algo voy a recibir de esa persona. Yo voy a ir a la iglesia porque tal persona está ahí y voy a ser amable porque yo sé que esa persona tiene algo que me va a beneficiar. El amor que nosotros debemos dar, el venir a la iglesia, debe ser desinteresado. No por lo que Dios te va a dar, sino porque hay gratitud en nuestros corazones para Dios. Sino porque nosotros creemos que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos dio lo más valioso, lo que fue su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados. Ese debe ser más que suficiente razón porque nosotros vengamos a la iglesia. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás se agrega. Cuando nosotros venimos con un corazón íntegro, recto, delante de Dios, agradecidos porque lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y le alabamos y le adoramos con todo lo que somos, le glorificamos, usamos, ¿verdad?, nuestros pies que Él nos dio, porque Él nos dio unos pies, no solamente para caminar al pecado, a la maldad. Él no nos lo dio para eso. Él nos dio unos pies para que nosotros podamos gobernar la tierra, para que podamos dirigirnos a adorarle. Pero la usamos a veces, ¿verdad?, para ir al baile, para ir a hacer otras cosas que le desagradan. Para ir a ver qué me tiene hoy el futuro, qué me presenta hoy el futuro. Voy a ir a que me lean las cartas, que me lean la mano. Voy a ir a ver quién me presta. Pues estamos perdiendo el tiempo de esa manera. Porque si buscáramos verdaderamente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serían añadidas. Dice la palabra de Dios que nosotros, el justo, ¿verdad?, no pedirá prestado. Mas sin embargo, ¿verdad?, Él prestará a otros. Estamos en una posición diferente. Es tiempo de nosotros de levantarnos, ir creciendo y escudriñar nuestro interior, qué cambios debemos hacer, o cómo ustedes como nuevos cristianos bautizados en el Señor, qué camino debo tomar correcto, íntegros delante de Dios. ¿Cómo se produce el fruto del Espíritu en nosotros? Todo cristiano verdadero debe producir los frutos del Espíritu Santo en su vida, cada día, en cada momento. La clave para lograrlo, esto es, de acuerdo a Salmos 1:2, deleitarse, meditar y obedecer la palabra de Dios. Meditar. Cuando usted lea algo, no nomás lo lea, medite en eso. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me está hablando el Señor a través de lo que yo estoy leyendo? No es meditar de eso no trae. Meditar en la palabra cuando la lee y decir: Señor, ¿qué me estás hablando? Espíritu Santo, muéstrame qué me quiere decir. Porque usted puede leer la palabra y conocer todas las Biblias del mundo, de toda clase, de toda forma, y no tener revelación, porque el Espíritu de Dios no está. Porque si realmente las leyera y las entendiera, y el Espíritu de Dios está, habría cambios de obediencia al Señor, de rectitud, habría gozo, habría paz, habría certeza, habría tantas cosas. Salmo 1:2 dice, deleitarse, dice, de acuerdo a Gálatas 5:24. Fíjese, Gálatas 5:24, ¿será fácil? No es fácil. Y Gálatas 5:24 dice, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne. ¿Quién fue crucificado por nosotros? Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Juntamente con Jesucristo somos crucificados. En el momento, ¿por qué? Porque Él llevó nuestros pecados. Él los llevó por nosotros. Él, siendo santo, puro, limpio, sin pecado, sin mancha, pagó un precio muy caro por nosotros. Quiere decir que aunque Él nos da el libre albedrío, realmente nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo.
No somos dueños de nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Él. Y nosotros debemos vivir honrándolo a Él, agradándolo a Él, no agradando a nuestros hijos. Es que no quiero ir a la iglesia, es que no, es que mi hijo no quiere ir y pues no lo voy a llevar porque no quiere ir. Es agradando al Señor con nuestra familia, con nuestros hijos. Es llevando, como dijo, ¿quién dijo? Ayer nos dijo que si no quería, usted fue el que dijo que si no quería venir, se agarrara así del chongo y ándele a la iglesia. A usted mismo, es obligándose. No quiero, no tengo ganas, no, quiero irme al buffet, quiero irme al parque, quiero irme a caminar, quiero dormir. Porque el cuerpo está cansado. Pero si usted le da rienda suelta al cuerpo, olvídese, no se baña, no se cambia, porque el cuerpo no tiene ganas. Entonces es obligar a nuestro cuerpo a servir al Señor, obligar al alma a servir al Señor. Uno padece de verdad, yo todas las semanas me quiero poner a dieta. Es necesario que yo obligue a mi voluntad de no comer tanto. Es necesario decir, voy a comer medidamente, porque saben que hasta en eso pecamos. En tener un cuerpo que no es saludable, que se enferma. No es la culpa de Dios, es de nosotros, porque no lo cuidamos. Aún en eso debemos ser, ¿verdad?, cuidadosos. Dice